la mueve para allá. Entonces ella pide sus oraciones, hermano. Y también comenta que tiene necesidades económicas y que de alguna manera ya en donde le iban a apoyar económicamente allá con Vladimir, en Inglaterra, creo que no se ha podido, no sé cuál sea la razón. Entonces yo quería pedirles, quién es muy, bueno, todos somos amigos de Rubí, pero quién es muy amiga de Rubí, que quiera ver en la necesidad económica de ella. Pensamos juntar una ofrenda, lo que se junte cada mes, y que alguien quisiera ver eso y depositarle, etcétera. ¿Alguien se quiere ofrecer de las amigas? ¿Sandra? Muy bien. Si te pones de pie, hermana, por favor. O si pasas para que te ubiquen. Bueno, Sandra se ha ofrecido voluntariamente a ver por la hermana Rubí. Ella es Sandra. Bueno, entonces, hoy si pudiéramos contarle una pequeña ofrenda, ella ya mandó su cuenta, entonces lo vamos a ver contigo, hermano. Bueno, pues todo lo que tenga que ver con Rubí, con Sandra, hermano. Si quieren mandarle un saludo, si quieren mandar una ofrenda, si lo que sea. ¿Está bien? Bueno, ella va a ser nuestro contacto con la hermana Rubí. Gracias, Sandra. Bueno, gracias a Dios, es otra necesidad. Y bueno, hermanos, yo creo que las cuestiones de las necesidades son sumamente grandes. Desde las casas hogar, desde los hermanos que están en las misiones, la necesidad de la oración es infinitamente grande. En Nicaragua hubo una situación difícil por cuestiones políticas, cuestiones de dinero. Y bueno, los hermanos de Nicaragua pidieron oración. Inmediatamente pasaron la carga a todas las iglesias para que se orara por Nicaragua. Y gracias a Dios, el presidente echó marcha atrás a su petición. Y bueno, no pasó a más, gracias a Dios. Pero creo que hasta el momento van más de 20 muertos por cuestiones políticas, lo cual que para allá 20 muertos es un escándalo, hermanos. Aquí en México hubo 43 desaparecidos y hasta la fecha es un problema, e infinidad de muertes. En este país, hermanos, 20 muertos no es nada, pero bueno, hablando de muertos, hay que orar por las elecciones. Como siempre, hermanos, nosotros no tenemos ninguna preferencia política, pero sí hay que orar. Creo que ese es un compromiso ante Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Para que la Escritura se cumpla, para que vivamos quieta y reposadamente. Yo creo que no se trata de quién es el mejor. La verdad, hermanos, eso no es importante. Lo que es importante es que Dios cumpla sus propósitos en este país. Olvídate de quién va a ser el que vaya a traer un cambio. Ninguno de los que está, hermanos, está a favor de Dios, ninguno. Pero recordemos que de los malos siempre habrá uno menos malo. Oremos a Dios que sea la persona que cumpla los propósitos de Dios. Eso sí es una obligación, orarlo y estarlo orando de continuo. Hermanos, pues creo que en este sentido es poco lo que podemos tratar ahorita del tema de las elecciones, pero nuestro país está atravesando por situaciones bastante complicadas. Que Dios nos ayude a salir adelante. Después de las elecciones vendrá un momento de quietud o vendrá un momento de turbulencia, no sabemos. Que Dios nos ayude. Estamos en espera de esto. Creo que es importante, es una transición. Que Dios cumpla sus planes en todo esto. Bueno, y la hermana Miriam tiene un sentir que iba a dar el domingo y vamos a pedirle que nos comparta el sentir que trae. Buenas tardes, hermanos. Como ustedes recordarán, la predicación del domingo, la verdad fue muy bendecida. Entonces, Dios me daba al final, en la alabanza, una palabra. Está en Romanos 8:32, donde dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, lo que Dios me manifestaba era de que si el Padre ya dio lo más preciado, lo más hermoso que tenía, que es su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? O sea, es decir, ¿qué te falta para continuar en su camino? Fe, sabiduría, a lo mejor gracia. O sea, pídelo y Dios te lo va a dar. O sea, si ya dio lo más hermoso, lo más preciado para Él, que fue su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todo lo que necesitemos para seguir en su camino? Y que recordáramos que nosotros no lo elegimos a Él, sino Él nos eligió a nosotros.
Y en otra parte donde dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Dios me hacía mirar que es grande nuestro galardón y que entonces, hermanos, pues seamos fieles, que nos esforcemos porque Él te va a dar lo que necesitemos y lo que necesitas. Si ya dio a su Hijo, te va a dar todo lo que necesitas para llegar al cielo. Pues pidamos, hermanos, porque si Dios nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Bueno, solamente un sentir y vamos a leer la escritura, hermanos. El sentir es el siguiente. El miércoles pasado, bueno, el martes que hubo la cuestión aquí de la convivencia y los tacos, estuvieron bastante buenos, gracias a Dios. Al miércoles, el hermano Miguel Correa fue a parar al doctor con un fuerte dolor intestinal y bueno, ya se fue a hacer todos los estudios y tiene piedras en la vesícula y bueno, eso es algo bastante doloroso. Pero bueno, no es solamente eso del hermano Miguel. En la casa hogar, que está con la hermana Nena, vino una serie de enfermedades, desde paperas, después vino la escarlatina, después otra enfermedad, ya no me acuerdo cuál, también muy tan contagiosa, creo que viruela, y después se vino una ola de diarreas con vómitos y bastante frecuentes, continuos. Entonces la hermana estuvo también postrada tiempo, no había podido levantarse. Estuvimos orando por ella, por los niños, por todos, pero realmente creo que fue algo, hermanos, espiritual, definitivamente, una opresión demoníaca bastante fuerte a toda la iglesia, en cuestiones de enfermedad, en cuestiones de situaciones complicadas, de todo tipo, de cansancios, de agotamientos, de opresiones, de desalientos, de muchas cosas. Y bueno, se estuvo orando y se estuvo orando y se estuvo orando y orando y orando y orando y orando. Y yo creo, hermanos, que ayer algo se rompió espiritualmente. Para los hermanos que no sepan eso de que algo se rompió, es decir, ¿qué se rompió? Quiere decir que cuando hay una batalla espiritual y viene una cuestión opresiva, de repente eso como que empieza a prevalecer y a prevalecer y a prevalecer. Y cuando se gana en la oración, como que de repente eso termina. Es algo espiritual. En ese momento de oración, a mí me vino una palabra que dice que el que come y bebe indignamente la copa del Señor, juicio come y bebe para sí. Creo yo, hermanos, que estamos viviendo tiempos bastante opresivos espiritualmente hablando, y obviamente necesitamos entender que la bendición de Dios está acompañada de la obediencia por amor a Cristo. Y lo mismo también las cosas malas que nos ocurren también tienen que ver con desobediencias y tienen que ver con cuestiones de pecado. Entonces, cualquiera de ustedes, hermanos, que haya cometido alguna falta, creo que es importante ponerse a cuentas con Dios, volverse al Señor Jesús. No es tiempo para el pecado, hermanos, no es tiempo para la amargura, no es tiempo para andar coqueteando con el mundo, no es tiempo para andar en cuestiones incorrectas en el internet, no hay tiempo de eso, hermanos. Creo yo que cuando una persona que es cristiana se comienza a dar ciertos permisos al pecado, de verdad le abres una puerta muy grande al adversario, y eso trae una factura grande a veces. Y yo pienso, hermanos, que esto que vino, que a lo mejor tú no te percatas, porque cada quien está viviendo en su contexto, pero nosotros nos damos cuenta porque tenemos un contacto con más gente, con más situaciones, y nos damos cuenta de lo que ocurre a nivel más general de la iglesia. Entonces, sí vino una situación bastante complicada en lo espiritual, hermanos. Y creo yo que fue una lucha muy intensa en lo espiritual. Necesitamos entender y percibir estas cosas, hermanos, porque necesitamos de verdad caminar con Dios en integridad. Eso es una necesidad, hermanos. Cuando nos salimos de eso, nosotros mismos abrimos la puerta
a muchas cosas espirituales. Entonces, cualquiera de nosotros que en su vida personal algo no esté bien, yo te sugiero, te ruego, te suplico, te pido, arréglalo. De verdad es importante. Y Dios protege, Dios ayuda, Dios guarda, pero siempre y cuando permanezcamos en el pacto, hermanos. Permanecer en el pacto quiere decir que Jesús murió por nosotros, lo que nos estaban compartiendo ahorita. Es un pacto nuevo, y ese pacto nuevo quiere decir el amor hacia Cristo reflejado en la obediencia. Ahora, yo creo que todos tenemos de alguna manera tentaciones, deseos, luchas en lo familiar, en lo personal, en la mente, donde sea. Pero Dios ya ganó, hermanos. Jesús ya venció en la cruz. Si nosotros caminamos con Él diariamente, Dios nos va a guardar y proteger de toda desgracia, de todo accidente, de toda enfermedad, de toda situación mala. Lo que vimos hace poco fue como que solamente un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando uno se sale del pacto, hermanos, o cuando uno está coqueteando con algunas cosas pecaminosas. Entonces, guardemos nuestra alma, guardémonos delante de Dios, porque, hermanos, un momento de pecado, de placer, de lo que sea, en comparación de una eternidad sin Dios, la verdad es un mal negocio. Dios nos ha dado cosas muchísimo mayores y más grandes. Bueno, partiendo de esto, hermanos, quiero compartirles algo. Yo he estado estudiando o leyendo y también analizando las oraciones que se hacen, que hacen los judíos, y son rezos, los que se hacen en la mañana, en la tarde y en la noche. Y bueno, ¿por qué lo hago, hermanos? Porque los judíos tienen un rezo por la mañana, un rezo al mediodía y un rezo en la noche. Y bueno, he tratado de buscar la traducción exacta para ver cuál es la intención de la oración. Y me llama mucho la atención, hermanos, que la primera cosa de la oración de la mañana, la tarde y la noche es la cercanía con Dios, el que Dios te bendiga y el que Dios te guarde de toda enfermedad, curiosamente, tanto en la mañana como en la de la noche. Y es parte de esa búsqueda. Pero todo eso en conjunto, hermanos, Jesús nos lo dio más sencillo en el Padre Nuestro. Entonces, la oración de Jesús es algo que necesitamos entender en nuestras oraciones diarias. Voy a leer Mateo capítulo 6, en el versículo 5. Mateo 6, versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que resalta en este versículo es la hipocresía. En otras palabras, lo primero que Dios pide, hermanos, es un corazón sincero. La hipocresía tiene como propósito la apariencia, la simulación, el aparentar algo que no se es. Entonces, la levadura de los fariseos, que Jesús continuamente lo dijo como una cuestión de hipocresía, de una falsedad, de dar una cara y ser otra persona. De ahí que la oración más pura ante Dios, hermanos, es la sinceridad. Es decir, no puedo ser yo una persona aquí delante de ustedes y otra persona en mi casa, porque si yo soy una persona aquí y otra persona en mi casa, y en mi casa yo comienzo a gritar, comienzo a maldecir, comienzo a dar malos ejemplos a mi familia, entonces, por mucho que haga oraciones, eso no va a cambiar nada. La oración primeramente comienza con la sinceridad. Esa sinceridad es mostrarte a Dios tal como eres, es ser con las personas tal como eres, no estar buscando la apariencia, no estar buscando el llenar el ojo a las personas. No es el que delante de los hermanos te comportas de una forma y con las otras personas de otra manera. No es como los jóvenes que de repente con los cuates de la escuela se lleva de a cuartos y hablando majaderías y andando con los cuates borrachos y con el cigarro y llega a la iglesia y se transforma. Eso se llama hipocresía.
Entonces, cuando viene la hipocresía, hermanos, están los cielos completamente cerrados a la oración. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo que esa levadura de los fariseos no es oración, es solamente una simulación. Entonces, la buena noticia de todo esto, hermanos, es que se puede purificar el corazón. Es decir, le puedes decir a Dios: Señor, yo quiero orar a ti, quiero acercarme a ti con un corazón limpio, con un corazón sincero. Quiero acercarme a ti como soy, quiero hablar contigo tal como siento, tal como pienso, tal como soy yo delante de ti, delante de cualquier persona. Quiero ser una persona honesta. Entonces, eso se puede cambiar. Entonces, la invitación de Dios es primeramente a evitar en todos los aspectos la hipocresía, en todos los aspectos la simulación, la apariencia. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando una persona tiene doble cara, tiene una forma de ser, pero en lo personal es otra, o de repente de una forma aquí y de repente en su hogar, en lo más íntimo de su casa, está viendo pornografía, o de repente es muy injusto en su forma de ser, en su trabajo, o comienza a cometer injusticias y la persona es diferente en otro contexto. Y cuando hablo de diferencias no me estoy refiriendo al trato, me estoy refiriendo, hermanos, a las cuestiones pecaminosas. Eso es ser doble cara. Entonces, lo primero que pide Dios es la honestidad, no otra cosa. Pero, te repito, esto se puede cambiar. Si tú has caído en alguna cuestión de simulación, Dios te puede ayudar. Dios quiere cambiar tu vida todavía. Dios, hermanos, la oportunidad que nos está dando es de ser transparentes delante de Dios, de poder ordenar nuestra vida, de ponerla en el carril correcto, de acercarnos a Dios con esa sinceridad. Primer punto, no usemos la cuestión de la hipocresía, de la simulación. Versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Las oraciones, hermanos, son íntimas, son muy personales. Hagamos diferencias entre orar como iglesia. Orar como iglesia, hermanos, pues son peticiones que tienen que ver con la necesidad de todos. Pero la necesidad de la familia es cuando hacemos nuestro altar de oración como familia o matrimonio, oramos cosas. Pero no confundir esa oración. La oración de la cual habla Jesús es la oración personal. La oración personal es muy profunda porque tiene que ver con nosotros en todos los aspectos, en todos, sin dejar en nuestro corazón recoveco alguno, desde cuestiones de sentirnos tristes, de hablar a Jesús toda tentación, por grotesca que parezca, de hablar a Dios todo mal pensamiento, toda situación, por muy fea que sea, todo lo que está en nuestros pensamientos, todo lo que está en nuestros sentimientos, todo lo que está en nuestros actos, delante de Dios es expuesto. Por eso la necesidad de orar por la mañana y por la noche, cuando te levantes y cuando te acuestes y por el camino también, por supuesto. Pero al principio es un: Señor, aquí estoy, quiero permanecer en tu pacto, quiero permanecer contigo, quiero serte fiel a ti, quiero agradarte a ti. Al final, Señor, gracias por un día que tú me permites, gracias porque hoy tengo vida, gracias porque me permites descansar, aquí estoy, pasó esto y esto. Señor, me vi tentado en esto, ayúdame, necesito que tú me ayudes. También en la oración, hermanos, pues se pone, cuando vas a descansar, que las opresiones espirituales no vengan, porque también esas existen y son reales, que los sueños nocturnos, que a veces son malos en ocasiones, nos pueden confundir, nos pueden hacer errar del camino espiritual, nos pueden hacer entrar en ansiedad. Que todo esto sea una fuente de bendición y también que Dios nos guarde de toda enfermedad, hermanos. Bueno, sigamos adelante, el versículo 7. Y orando, versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes
antes de que vosotros le pidáis. Ahora, cuando está hablando Jesús de que no usemos vanas repeticiones, no está diciendo, hermanos, que sea malo en sí tener un esquema de oración. Eso en sí mismo no es malo. A veces puedes tener un plan de oración, puedes orar por las cuestiones familiares, puedes tener un esquema de orar por tu familia, después orar por las cuestiones de trabajo, por las cuestiones de tus parientes, por las cuestiones de los hermanos en la fe, por la gente del mundo en general. Y la verdad, una hora no es nada, hermanos, una hora es poco tiempo. Pero la oración, hermanos, es algo tan necesario para la vida del creyente, que sin la oración, la verdad, no hay absolutamente ninguna vida espiritual. La oración, hermanos, es una conexión directa con el Creador, una conexión directa con Dios, de tal manera que cuando una persona ora y no está usando esas vanas repeticiones, realmente está hablando de corazón a corazón con Dios, y esas oraciones son escuchadas. Cuando tienes ya problemas en que dices, ya le dije lo mismo, ya repetí lo mismo, el problema es que estás cayendo en una rutina. ¿Qué se necesita para romper las rutinas? Bueno, son cosas muy sencillas. De repente, si tú crees que ya caíste en un esquema y eso ya no te produce vida en la oración, comienza al revés. Puedes entonar a Dios alabanzas, puedes cantarle a Dios un cántico, si tú quieres, a gritos, como el más desentonado de todos, y de repente comienzas solamente a agradecer a Dios por todo lo que te ha dado. Y comienzas a agradecer por cada una de las bendiciones que te da, por cada cosa pequeña y grande que te ha dado, y comienzas a alabarlo, a darle gracias y alabarlo, a darle gracias y alabarlo. Y eso, hermanos, es un acercamiento a Dios, y eso trae un derramamiento espiritual en tu vida. De repente ya no sabes ni qué en tu vida. De esa forma te acercas a Dios y le dices, Señor, la verdad necesito una gracia nueva. Estaba platicando con mis hijas cuando íbamos de camino y estábamos en una plática espiritual, y de repente les decía, yo estoy orando para que Dios le dé sentido a mi vida. De repente me voltearon a ver como diciendo, ¿que no tiene sentido tu vida? Ya les empecé a explicar, sí, lo que pasa es que yo casi a mis 50 años me doy cuenta que muchas personas, 55 o 60 años, de repente pierden el sentir de su vida. ¿Por qué razón? Porque entran en el periodo de la jubilación, porque ya la fuerza no es la misma, porque vienen los achaques, porque creemos que ya no podemos bendecir, porque creemos que ya no podemos emprender muchas cosas, porque nos duele aquí, allá, y estamos en otra circunstancia. Cuando uno es en la etapa de joven, uno tiene muchos anhelos, aspiraciones, está la fuerza entera en nuestro cuerpo, y la vida se nos hace sencilla, porque tenemos mucha fuerza y mucho ánimo. Pero ya cuando no tienes ni fuerza ni ánimo, y aparte el cuerpo te dice que ya no quiere más, entonces se requiere más que ganas, y se requiere otra unción para seguir en esta tierra. Entonces yo les expliqué que al llegar a esta etapa donde yo me encuentro, se requiere una visión renovada, se requiere un sentido de la vida, se requiere un mover del Espíritu Santo diferente. ¿Por qué? Porque estoy en otra etapa de la vida. Y en ese sentido yo voy cuantificando mi vida y voy viendo que van terminando ciclos o terminando periodos, y comienzan otros. Y cada vez que comienzan esos periodos siempre le digo, Dios, ayúdame, dame una visión, dame claridad para lo que viene. Ayúdame para tener esa tranquilidad, para poder proyectar o poder saber qué viene y cómo enfrentar las cosas que vienen. Y entonces comienzan muchas cosas, como cómo te sientes, en tus fragilidades, en tus achaques, en que ya no eres la misma persona, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí es donde viene una visión, viene una claridad, viene un aire fresco a tu vida. En otras palabras, necesitamos aprender a romper esa rutina, porque la vida no es solamente una línea recta. Bueno, al menos en mi experiencia personal no ha sido así, sino que son periodos donde en cada periodo de nuestra vida se van marcando por acontecimientos. Y esos acontecimientos en cada uno de ustedes pueden ser muy diferentes,
pero uno se da cuenta, por ejemplo, nosotros como familia, para nosotros terminar un periodo, por ejemplo, importante es cuando mi hijo ya entre a la universidad, Dios mediante, si él lo quiere así, que será más entre 4 o 6 meses más o menos. Terminamos con un periodo, pero viene otro periodo ya de adultez en nuestra familia, donde hay otras necesidades. Cuando tú tienes niños en la etapa de crianza, 0 a 12 años, es un periodo, y obvio, necesitas orar y tener una unción para ese periodo de tu vida, una consagración para esa vida. Cuando tienes hijos adolescentes, es otra unción, necesitas una gracia para hacer lo que Dios te está llamando a hacer con el periodo de la adolescencia. Y cuando tienes ya hijos adultos, es otra unción, y cuando te quedaste sin hijos ya en el contexto familiar, también es otra unción, porque requieres una visión de qué vas a hacer cuando te quedes con tu pareja, tu esposo, tu esposa solo, y cómo vas a servir a Dios. Pero no solamente eso, el día que te falte tu esposa o tu esposo, requerirás una gracia de Dios también para poder acostumbrarte a vivir de esa forma y tener también un proyecto de Dios. Todo esto lo platicamos con mis hijos. Yo estoy orando, les decía, para que Dios le dé sentido a mi vida. Por eso se quedaron como que con el signo de interrogación. Pero es por esto, hermanos, porque cada uno de ustedes va marcando ciertas pautas en la vida y requieren cierta gracia. Entonces, la vida en oración no es una rutina, es una experiencia, y es una experiencia de la vida. Y esa experiencia de la vida, hermanos, se va haciendo cada vez mejor con Dios, si sabes mantener fresca esa relación con Cristo. Y entiendes que la vida con Dios es maravillosa, y continuamente vas agradeciendo a Él por todas las cosas que Él te ha dado. Por eso no hay repeticiones, hay esquemas, hay principios en la oración, pero no son cuestiones repetitivas, no es un rezo. La cuestión de la oración es sumamente importante. Es más, yo te puedo decir que sin la oración no tenemos nada, hermanos, porque la oración es un vínculo perfecto con Dios. Primeramente con la Sagrada Escritura, y la Escritura, hermanos, da testimonio de Dios y quién es Dios y cómo es Dios, y de los mandamientos de Dios, para que andemos en el pacto con Dios guardando sus mandamientos. Pero la oración es esa comunión íntima con Dios. Sin esto, hermanos, ninguna persona puede vivir. Cuando una persona deja de tener esta vida en comunión con Dios, comienza a marchitarse, comienza a perderse, comienza a perder el sentido de la vida, comienza a caer en rutinas, comienza a caer en esquemas, todo lo espiritual comienza a perder sentido. Pero cuando estás en esa íntima comunión con Dios, todo tiene un sentido, todo tiene un tiempo, todo va avanzando, todo tiene una marcha. Y en ese sentido, hermanos, Dios quiere que a cada uno de nosotros, Dios nos va llevando de la mano en cada etapa de nuestra vida, hasta que lleguemos al final de nuestros días y terminemos en los brazos de Jesús en la eternidad. Bueno, sigamos adelante. Dice así, versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús comienza a dar es un principio, es Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, hermanos, significa una figura bastante fuerte, significa una revelación de Dios como Padre. Ahora, el concepto de Dios, el famoso, las 4 letras o el tetragramatón, que son 4 vocales, que no tienen pronunciación y que ahorita hay una controversia enorme de cómo se pronuncia, si es Jehová, según la Biblia que tenemos, Reina Valera 1960, si es Yahvé, como está en la Biblia católica, o si es Yahweh, como están ahorita promoviendo muchos judeocristianos. No tiene pronunciación, hermanos, esa es la realidad. Y como en algún momento comenté,
Dios tiene muchos nombres en las Escrituras, pero en particular las 4 letras no tienen pronunciación. Tiene que ver con el que hizo todo, hermanos, porque no se puede encuadrar en un nombre, porque cuando tú pones un nombre, entonces pones un límite. Quiere decir que no hay palabras para poder describir la grandeza de Dios, punto. No lo podemos encerrar en un nombre. Tiene diferentes nombres Dios y obviamente aluden a sus atributos, pero en sí a Dios, hermanos, no lo podemos encuadrar con un nombre. Entonces, cuando se revela a nosotros como Padre, nos está dando a nosotros un entendimiento más sencillo del hombre para con el Eterno, que no tiene principio ni fin, con el Creador del universo. Entonces, nos pone la cuestión de Padre. Ahora, quizás para nosotros como cultura el concepto de Padre sea difuso, porque quizás algunos de ustedes, su padre fue injusto, o su padre fue alcohólico, o algún padre no cumplió los deberes que tenía que hacer con la familia, o el padre no existió. Pueden ser mil las razones, pero en la cultura hebrea el padre era una figura muy fuerte, y es una figura muy fuerte, porque es una cultura patriarcal, es decir, que tiene que ver con la figura de los padres. Por eso cuando se habla de nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob, quiere decir una línea de las cabezas, de las personas que están al frente, de las personas que velan por los demás. Entonces un padre en el concepto hebreo es uno que cuida, uno que protege, uno que provee, uno que da la vida por ti, uno que entregó todo, hermanos. Por eso el sentir que tenía la hermana es correcto. Si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios se reveló como Padre a nosotros, quiere decir alguien que te ama y que te ama con todo. ¿Y qué es todo, hermanos? Todo lo que te puedas imaginar. Dios tiene un amor inalterable para contigo. En otras palabras, Dios te ama, y Dios te ama como un padre y se revela a ti como padre. Por eso cuando Jesús dijo, y vas a orar así, Padre nuestro, y ese Padre nuestro quiere decir ese Padre que me ayuda a mí, ese Padre que es mi proveedor, ese Padre que a mí me consuela, ese Padre que a mí me conforta, ese Padre que está siempre con el tiempo para escucharme, ese Padre que siempre está presente en los momentos difíciles, en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia y en los momentos de más angustia o de dolor. Él es nuestro Padre. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios como Padre, quizás no entendemos la figura tan fuerte que está usando Jesús, y lo primero que te hace es darte un acercamiento de tal manera que tú puedes tener una cercanía con el Todopoderoso tan real, tan cercana, tan íntima, sin intermediarios. Entonces te puedes acercar a Dios. Ahora, esto es un principio, no tiene que ver con tu estado de ánimo. El estado de ánimo a veces nos engaña, y alguien dice, no siento a Dios. Es que el estado de ánimo no te dice nada. Cuando las emociones están en periodos difíciles, pues a veces puedes pensar que no estás bien con Dios, puedes creer que Dios no te quiere, puedes creer que Dios está muy lejos. La verdad es que Dios nunca ha estado lejos de nosotros. Dios siempre está cerca. El problema es cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios, cuando nosotros decidimos cambiar a Dios por un placer, cambiar a Dios por alguna situación incorrecta, pero Dios siempre ha estado ahí. Si tú te arrepientes, confiesas tu falta y te acercas a Dios, Él está dispuesto a perdonar. Entonces, la figura de Padre, hermanos, te abrió el cielo de entrada. O sea, ya no es una cuestión lejana, ya no es traer sacrificios, ya no es traer situaciones específicas. Es un acercamiento directo a Dios.
como Padre. Padre nuestro, y luego comienza a decirte que estás en los cielos. ¿Y qué quiere decir los cielos, hermanos? Por un lado la cercanía y por otro lado la lejanía, o que representará los cielos. No es lejanía los cielos. Lo que representan los cielos quiere decir que Él es más alto que todos. Él es el nombre que es sobre todo nombre, sobre todo nuestros candidatos que estuvieron allí debatiendo para ver quién va a ser presidente, quién va a ganar. Bueno, Dios está por encima de todos estos. Pero aún si hubiera algún nombre más allá de estos y estuvieran los Illuminati hasta arriba, Dios está hasta los cielos, no hay nadie más alto que Él. De allí que Dios no tiene que ver con las crisis económicas, no tiene que ver con los miedos que tenemos, con las aflicciones que pasamos, con nuestras impotencias o incapacidades o nuestra falta de recursos y todos los miedos naturales que tenemos por lo que pueda venir o no. Entonces Dios está en los cielos, hermanos, y todo lo que Él quiso ha hecho. Cuando nosotros nos acercamos a Dios tiene que ver con que nosotros tenemos fe para pedirle a un Dios que es infinitamente poderoso, grande, y que pueda ayudarnos y socorrernos en cualquiera que sea nuestra necesidad. En algún momento hablamos que Dios contesta todas las oraciones, y que alguien decía, no, es que yo esta oración no la va a contestar Dios. Todas las oraciones son contestadas. Cuando tú le pides a Dios un yate, pues al no dártelo también te está contestando, porque la respuesta es, eso no te hace bien, eso no es tu necesidad y eso no es lo que te conviene. Dios como Padre Celestial siempre nos dará aquellas cosas que necesitamos para la vida. Entonces, nuestras oraciones son escuchadas. Ahora, los seres humanos estamos llenos de miedos. ¿Cuáles son tus miedos? Y si tú dices que no tienes temores, yo puedo decirte que no es verdad. Todos tenemos miedos. Por ejemplo, hay personas que viven con un miedo a la cuestión esta de ¿qué voy a hacer si no tengo dinero ahorrado en el banco para cuando ya tenga mis 70, 80 años? Y entonces, ¿de qué voy a vivir y qué voy a hacer? Y viven con una angustia tal que de verdad ni viven el presente y mucho menos el futuro, porque cuando creen que están viviendo para el futuro, no viven el presente. Dios es el gran yo soy, hermanos. O sea, Él es hoy. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por todos los siglos. A veces hay cosas que afligen en demasía, hermanos. Por ejemplo, me platicaba una persona que cuando está enfermo, le vienen ideas muy, muy feas, como que ya se va a morir, como que las cosas están mal, como una cuestión opresiva, que las cosas van a ir cada vez peor. Cuando alguien se enferma, hermanos, es normal que vengan ese tipo de cosas, porque entonces viene una debilidad física y no puedes orar, no puedes tener una plena libertad para acercarte a Dios y te sientes desprotegido. Pero créeme, no estás desprotegido, tú crees que estás desprotegido. La oración te lleva a activar la fe, porque inmediatamente sabes que Dios es tu Padre y que no te va a dejar. El asunto es cuando tú crees que estás solo. Y cuando tú estás solo, pues entonces ya no hay nada que pueda ayudarte. Pero si Dios está tan cerca, que está a un lado de ti, ¿tendrías tu miedo? ¿Tendrías tu angustia? Cuando los discípulos estaban en la barca y comenzaba a inundarse, despertaron a Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué fue lo que reprendió Jesús? Su incredulidad, su falta de fe. Necesitaron ver a Jesús, necesitaron ver cómo hizo el milagro. Pero hermanos, ¿cuántas veces Dios ha hecho milagros en nuestras vidas? ¿O no es así? La verdad es que son muchos los milagros. Yo en verdad te lo puedo testificar. Mi vida es un milagro, hermanos. ¿Cómo voy a dudar de Dios en eso? Ahora, si Dios hizo un milagro en mi vida, si Dios ha hecho un milagro en tu vida, si tú has visto lo que Dios ha hecho en ti, la pregunta es, ¿cómo dudaremos
de que Dios nos vaya a faltar o a fallar en algún momento. Desafortunadamente la mente de esclavo siempre viene aquí pensando que a través de muchos esfuerzos entonces Dios te va a ayudar. Alguien por ahí pensaba o tenía la idea de que por los esfuerzos propios, por los méritos, se pueden obtener favores de Dios. Y la verdad es que cuando abrimos la Escritura, yo le mostraba un texto de la Biblia que decía, cuando Pedro sanó a un paralítico, Pedro dijo, pues no es por nuestra piedad, es decir, no es porque yo sea bueno, es porque Dios es misericordioso. Entonces, Dios es bueno, hermanos, y en su amor, en su misericordia, ahí nos refugiamos todos. No es porque aquí alguien sea muy bueno y por eso haya cosas muy buenas, no, hermanos, es porque Dios es infinitamente misericordioso. Bueno, pero si tienes a Dios, estás seguro. Yo te puedo preguntar el día de hoy y contéstatelo tú. Ni siquiera pido que digas amén. Dilo en tu corazón. ¿Realmente crees que Dios está muy cerca de ti? ¿Realmente piensas que Dios, si tú murieras en este momento, realmente extenderías tus brazos para irte con Jesús? ¿O tendrías algún pendiente? O quizás tengas delante de ti algunas ideas de que no, pues yo no estoy bien por esto, o no, yo creo que no por aquello, o creo que hay estas cosas pendientes. Bueno, si tienes pendientes hay que arreglarlos. Pero si en tu corazón tú dices, yo me siento bien y me siento contento con Dios, eso es un buen síntoma. ¿Por qué razón? Porque Dios está contigo. Porque no necesitas ver milagros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado aquel que vive creyendo en ese amor de Dios toda su vida, hermanos, en cada momento, en cada instante. ¿Por qué? Porque esa es nuestra única garantía. Los demás no. No es la garantía el martes, no es la garantía nada, hermanos. La garantía es que Dios está contigo. Esa es toda la garantía. Sigamos adelante, hermanos. Siguiente punto, dice, venga tu reino. Y ese venga tu reino, hermanos, ¿qué significa un reino? Significa donde hay un rey. ¿Y quién es ese rey? Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero venir al reino, hermanos, está en nuestro corazón, cuando nosotros nos sometemos voluntariamente a Dios. Pero ese reino viene a mi esposa cuando ella obedece a Dios y lo ama. Pero ese reino viene cuando está en nuestros hijos con toda sinceridad, sin hipocresías, sin presiones de que, torciéndole la mano a los hijos, vas a ir. No, hermanos. Cuando es una obra del Espíritu genuina y viene el Espíritu, viene el reino de Dios en el corazón de los hijos. Y ese reino de Dios viene también a las personas que nos rodean, a los tíos, las tías, a los abuelos, y comienza ese reino de Dios a establecerse. Y viene ese reino de Dios a establecerse cada vez en más personas. Esa es una oración continua, hermanos, en la oración de todos los días. Es un principio. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Y para las cuestiones judías viene el Mesías. Para ellos en sus rezos todos los días, venga tu reino, venga el Mesías, venga el que va a gobernar el mundo entero. Nosotros estamos orando porque ya Jesús vino, el Mesías ya vino, y que se establezca el reino de Dios en los corazones de las personas. Y después de eso, hermanos, estaremos ya también en el reino de Jesús en la tierra. Entonces es una oración continua, una oración continua, una oración continua. ¿Y qué es la oración también de venga tu reino? Pues que tus hijos también permanezcan en ese reino. Porque así como una persona puede entrar al reino de Dios, también puede salir del reino de Dios. Así como una persona llega a estar en el conocimiento de Dios, puede apartarse de Dios. Entonces es una oración constante, continua, permanente. Venga tu reino. Sigamos adelante, hermanos. Versículos 10 en el mismo dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también
en la tierra. Esa es una oración muy fuerte en mí, hermanos. Bueno, muy continua. ¿Por qué? Si tú te fijas en el antiguo pacto, Dios les dijo a un pueblo rebelde y contradictor, les decía, siempre andan vagando, ¿en qué? Siempre andan vagando en sus pensamientos. ¿Qué es eso de andar vagando en los pensamientos? Dentro de nosotros mismos, hermanos, están las pasiones que batallan en nuestra alma, dice la Escritura. Las pasiones pecaminosas, las pasiones que nos seducen o que nos quieren llevar a pecar. Eso es andar en nuestros propios deseos. Y en nuestra propia mente, en nuestros propios caminos, es vivir lo que nosotros deseamos sin Dios. Ahora, llega el momento, hermanos, en que hay una resistencia, porque dice la Escritura que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Para que no hagamos lo que queremos, dice ahí la Biblia. Entonces es una lucha muy fuerte esta. En otras palabras, la lucha más fuerte no es lo que está afuera. Lo que está afuera, hermanos, eso no va a cambiar. Puede ser hasta peor, muchísimo peor. La lucha más fuerte está dentro de nosotros mismos. Dios le dijo al pueblo israelita, siempre andan vagando en sus pensamientos. En otras palabras, corrían tras los deseos de su malvado corazón. Corrían tras los pensamientos que había en sus mentes. Y aquí, hermanos, esta es la realidad que no debemos de ignorar nunca. Yo no la ignoro. Es una de las oraciones muy continuas de mi parte hacia Dios. Líbrame de mis propios caminos, líbrame de mis propios pensamientos, líbrame de mis malvados deseos. Señor, ayúdame, hágase tu voluntad en mí. Muchas veces la voluntad de Dios choca con nuestra propia voluntad. Muchas veces lo que deseamos choca con lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando queremos en verdad agradar a Dios, decimos, Señor, hágase tu voluntad en mí. No puede partir esa oración para otros si primeramente no parte para ti mismo. Hágase tu voluntad en mí, Señor. Y cuando oras a Dios con mucha fe, puedes orar por la gente que está cercana a ti. Señor, que no vivan en sus propios pensamientos, en sus propios deseos, que no sean sometidos, que mi familia no esté enredada en esto, porque el que hace pecado, esclavo se hace del pecado, porque los deseos comienzan a exacerbarse, porque los pensamientos comienzan a cautivar a la persona y la enrollan y la envuelven y la van llevando cautiva al mal. Hágase, Señor, tu voluntad, allá en el cielo y aquí en la tierra. Aquí es, hermanos, en la tierra la parte más difícil, sobre todo en la parte nuestra. Y algo muy importante, hermanos, los pecados entran por los sentidos. Y los sentidos, hermanos, pues es algo que se puede excitar con mucha facilidad. Con mucha claridad, hermanos, los varones se excitan por lo que ven. Es decir, que con una sola mirada un varón se puede excitar a las cuestiones sexuales, pecaminosas. Y ahí es donde tiene, como dice el libro de Job, pacto hice con mis ojos. Y cuando se habla la cuestión del mundo, ¿qué es el mundo? ¿Los deseos de qué? Los deseos de la carne, los deseos de qué? De los ojos y la vanagloria de la vida. El deseo de los ojos está como que en un apartado. Si tú lo checas en toda la Biblia, cuando habla de los ojos, se está refiriendo a la parte de los deseos, porque hay un dicho en el mundo que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces gran parte de los pecados o de las tentaciones pecaminosas van a entrar por los ojos. Y si tú lees con atención el libro de Génesis, dice que lo primero que hizo Eva dice que vio que el árbol, ¿qué hizo primero? Ver. Ahora, ver en sí mismo no es pecaminoso, sino tiene que ver con los ojos
que codician. Cuando tú vas en la calle, hay muchas cosas que vas viendo. Desafortunadamente hay muchas mujeres que visten inmoralmente. Eso no lo vamos a cambiar. Yo no puedo cambiar, ni puedo ir diciéndole a cada mujer, vístete decentemente o no te vistas indecorosamente. Va a decir, usted está loco, ¿qué le pasa? Pero lo que yo sí puedo hacer es hacer pacto con mis ojos y no ver lo que me va a seducir o me va a atrapar. Ese es el compromiso. Yo no puedo cambiar aquello, pero puedo cambiar yo. Entonces, el pacto con los ojos del que habló Job, hermanos, tiene que ver con eso, el hecho de guardarte en todo lo que tú ves, en todo lo que tú ves. Y yo aquí invito a todos los jóvenes que se guarden de todo lo que ven en el internet. ¿Por qué? Porque el asedio es continuo y porque el mundo, Satanás y sus ángeles caídos saben perfectamente que no necesita venir una mujer a seducirte, con las imágenes es suficiente. Y a través de la codicia, y a través de la mirada codiciosa, y a través de la mirada lujuriosa, por ahí puede estar un mundo de maldad. Y de repente, cuando tú estás viendo algo, y estás en esa situación, tu mente comienza a fantasear, y tú abriste una puerta, y una puerta a lo espiritual, y una puerta donde esas imágenes, donde lo que estás viendo te comienza a excitar, y comienzas a buscar ver eso todavía más. Por eso la Escritura nos habla de que el ojo nunca se cansa de ver, porque siempre estás buscando algo continuo y continuo y continuo y continuo. Dentro de los pecados de los ojos está la pornografía, están las codicias. Entonces, cuán importante es lo que vemos, cuán importante es lo que hablamos, porque también de lo que hablamos, hermanos, dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Que todo lo que salga de nuestra boca sea para la mutua edificación. Cada palabra nuestra tiene que ser para bendecir a otro, para ayudar a otro, para darle fortaleza a otro. Cuando una persona es joven, continuamente sus palabras es como para burlarse de los defectos de otro, para estar abusando verbalmente de otra persona, lo cual eso se tiene que corregir. Lo que se requiere como cristianos es bendecir a los demás, bendecir. En las oraciones nocturnas, en los rezos judíos, tiene algo que ver con estas cosas, en lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, y sobre todo la cuestión de perdonar. El que puedas decir, yo, Señor, no tengo nada contra nadie, estoy en paz con todos. Es importante, hermanos, también guardar lo que oímos, porque a través de lo que vemos y oímos y los sentidos es lo que produce una incredulidad. Los psicólogos dicen esto, hermanos, que una persona que se pone a leer el periódico durante un mes ininterrumpidamente en la cuestión de los asaltos, los robos y todo eso, ¿qué es lo que está pasando cuando una persona es dada a ver todas las notas de violencia, de robos y todo esto? Pues la persona comienza a tener una incredulidad, comienza a tener miedos, comienza a pensar que ya todo el mundo lo quiere asaltar, le pone alarmas a las alarmas y comienza a tener unos miedos espantosos por todos lados. ¿Por qué? Porque todo lo que está percibiendo con sus sentidos es violencia, robos, malo, ¿ok? Ahora, tú me dirás, ¿eso ocurre? Sí, cierto, eso ocurre, pero también lo importante es entender que Dios está con nosotros y que Dios nos guarda, y por eso es importante pedirle a Dios todos los días de nuestra vida. Bueno, creo que me estoy extendiendo mucho en este punto, hermanos, pero creo que es muy importante. Creo que de verdad este punto yo te pido que lo ores diario. Hágase tu voluntad en mí, Señor. Líbrame de hacer mi propia voluntad. Líbrame de buscar lo que creo que yo es mejor o lo que yo estoy buscando. Aún si te vas a casar, aún si vas a hacer un negocio, aún lo que sea, Dios, líbrame de mi propia voluntad.
¿Sí queda claro eso, hermanos? Los deseos son intensos. Bueno, verso 11, el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Hay que orar, hermanos, por lo que oramos, por lo que vamos a comer también. Y aquí sé que como mexicanos nos cuesta mucho trabajo, pero vamos a sacar un principio de las Escrituras. ¿Por qué estoy tratando un poquito más la cultura hebrea? Porque ellos son muy cuidadosos de lo que comen. Un judío, hermanos, no come cualquier cosa. Tiene que ser comida que no esté prohibida por la Torá o por el Pentateuco. O sea, no pueden comer carne de cerdo. ¿Y qué hay en la carne de cerdo? Pues el jamón, el queso de puerco, ¿qué más? Salchichas, tocino, chicharrón, carnitas. ¿Ya tienen hambre, ¿verdad, hermanos? Bueno, todo eso no lo pueden comer ellos. Bueno, nosotros no nos estamos volviendo judíos, sacamos el principio, porque la Biblia es un libro de principios. En otras palabras, las cosas más básicas, tenemos que cuidar lo que comemos, tenemos que cuidar la cantidad que comemos. Como buenos mexicanos, hermanos, ¿cuándo nos empezamos a cuidar de lo que comemos? Ya cuando tienes un problema con los riñones, ya cuando estás en la hemodiálisis, ya cuando no te funciona el páncreas, cuando ya la gastritis no te deja comer tus tacos de suadero con harta salsa y una coca bien fría, o cuando ya te agarró la diabetes y no te quedó de otra, porque si no, pues te da la crisis. Hasta ya cuidamos lo que comemos, ¿no es así? O sea, necesitamos el garrotazo de esta forma para cuidar nuestra alimentación. Nos gusta la mala vida a nosotros, hermanos. Pero dentro de la oración que incluye el Padre Nuestro de Jesús, hermanos, tiene que ver con los alimentos. Ahora, cuando alguien tiene esa idea presuntiva de que, pues yo oro y todo se santifica, si tú comes manteca todos los días, aunque ores por la manteca, hermanos, va a ser una manteca santificada en tus venas, que santificadamente te puede dar un infarto y santificadamente te sube los triglicéridos y todo lo que es las grasas que te tapan las arterias. Entonces, es importante lo que comemos, porque el principio en la Biblia es el cuidado de la vida, hermanos. Pero no hasta que ya nos estamos muriendo. Quizás de aquí tengamos que pedirle perdón a Dios, no porque te vas a volver ahora, si esto es kosher, lo podré tomar o no, no es eso, hermanos. Pero sí el principio básico, el principio de la vida. Cuidar tu salud. Ahora, Jesús, hermanos, dijo que nosotros ya tenemos el alimento seguro, aunque no lo pidamos. Cuando puso el ejemplo de las aves y puso el ejemplo de los lirios, Dios no nos va a dejar sin comer si estamos en el pacto con Él. Pero cuando dice el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, también está incluyendo, hermanos, el comer saludablemente, hasta donde entendamos. Nosotros tenemos una libertad muy, muy grande, hermanos. Los judíos pobres, de veras, cuando salen, no pueden comer cualquier cosa. Es más, ni atún pueden comer. Porque el atún no tiene escamas. ¿O sí tiene escamas? No tiene escamas. Entonces, no pueden comer cualquier cosa. Está muy difícil eso, hermanos. Y a nosotros nos dicen, come de todo. Pero no quiere decir,
así en la abundancia y en todo lo que, en las cantidades que nos matan, hermanos. Creo que aquí necesitamos entender eso. Y en la oración entra aquí en el pan nuestro de cada día, hermanos, la salud. Siempre que ores por los alimentos, ora que te sean para bien y que te sean saludables y que hagan bien a tu cuerpo. Siempre, siempre, hermanos. Bueno, seguimos adelante, hermanos. Verso 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este punto, hermanos, no te puedes ir a dormir sin hacer un examen de conciencia en cuanto a los demás. Primeramente dice ahí, y perdona nuestras deudas. O sea, Señor, si yo hice algo indebido, que no debes de pasar un día sin hacer tu examen de conciencia. Señor, como yo perdono a todos los que me han ofendido, en los rezos judíos, esta porción, hermanos, es importantísima. De tal manera que dice algo más o menos como esto: Señor, yo perdono a todas aquellas personas que me han ofendido, ya sea con intención o sin ella, a todas aquellas personas que me han dañado y los perdono, ya sea en mis bienes, en mi persona, lo que sea, que por mi causa ninguna persona sea castigada. Eso es muy bonito, hermanos, porque no le debes nada a nadie. Con todas las personas estás en santa paz. Ahora, una vez vi una nota, quizás no conozcas a esta persona que te voy a mencionar, que no es ni cultural ni nada. Me llamó la atención porque es un hombre que se dedicó a ser técnico de un equipo, Nacho Treyes, ¿lo han oído? Por ahí inclusive guardé esa nota, por ahí la tengo guardada. Este hombre llegó a los 100 años de vida. Y está él en una foto hacia el Estadio Azteca, viendo el Estadio Azteca, y el reportero le hace una pregunta: ¿cómo le hiciste para vivir tantos años? Y le dio una respuesta que me dejó con la boca abierta. Dijo: no haciéndole mal a nadie. Cualquiera de nosotros diría, es una respuesta muy boba, porque podemos arguir que por su buena salud, porque hizo deporte, por la buena alimentación. No, dio otra respuesta: no haciéndole mal a nadie. La verdad me quedé pensando mucho en lo que contestó, porque me quedé impresionado, hermanos, porque en los rezos judíos y en el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, está esa parte: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. O sea, yo tengo el deber de perdonar a quien sea lo que me haya hecho hoy, lo que sea, y no acostarme con un resentimiento, porque si no, mis días se acortan, hermanos. Y cada noche también le digo a Dios: Señor, yo he perdonado a todos, nadie me debe nada, y te pido por favor que yo no haya dañado a nadie. Pero como algo diario, hermanos. Ahora esto es bonito porque diario estás en tu corazón diciendo: estoy en paz con todos. Y espero yo también que nadie tenga nada contra mí. Como una oración diaria. Te podrás dormir, hermano, sabiendo que alguien tiene reproches contra ti, reclamos contra ti. O podrás tú dormir cuando tú tienes un resentimiento contra una persona, cuando a tu hermano no lo quieres, cuando estás enemistado contra alguien, cuando sientes celos amargos o alguna situación contra alguien. Eso te quita la vida, te destruye la vida. No importa qué tan bueno o tan mala sea la persona que te esté o te haya hecho daño, no importa. Acuérdate que el perdón te beneficia primeramente a ti y que es un bálsamo a tu alma. Si tú te duermes con resentimiento, si tú te duermes con sentimientos desagradables contra una persona, quien sea, te estás acortando la vida tú solo. Hermanos, Nacho Treyes, no sé si sea cristiano, no sé si sea judío, no sé, pero tiene razón en lo que dijo. ¿Cómo llegaste a tener tantos años de vida? No haciéndole mal a nadie.
Ahí tengo esa nota, si me acuerdo el martes que entra te la voy a enseñar. Hasta la guardé porque me pareció interesantísimo lo que dijo espiritualmente hablando. No cualquiera tiene ese conocimiento, hermanos. Ahora, ¿quién fue ese hombre? Pues un hombre que se dedicó al fútbol y a lo mejor es muy irrelevante lo que hizo en su vida en ese aspecto. Pero en asuntos espirituales, hermanos, no te acuestes si tienes algo contra alguien. Pídele a Dios. Y si alguien tiene algo contra ti, tú lo sabes, arregla ese asunto con esa persona antes de que te mueras. Nadie tiene la vida asegurada, hermanos. Por eso el rezo matutino que se llama Shaharit, lo primero que hace es: Señor, te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, que me permites volver a mi cuerpo. O sea, en otras palabras, que no me moría en la noche. Qué importante es eso, hermanos. Porque si no amaneces, te fuiste con un resentimiento. Te fuiste con un sentimiento desagradable contra alguien. Dios no quiera eso, hermano. Muy importante este punto. ¿Queda claro, hermanos? Verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjate, este punto en el versículo 13, no nos metas en tentación y líbranos del mal, es el rezo continuo, hermanos. Es un contexto judaico totalmente. El rezo dice: líbrame de los perseguidores, de los malos vecinos, de los que procuran hacerme mal. Y las oraciones diarias, hermanos, aquí en México le podemos añadir: líbrame de los secuestradores, líbrame de los extorsionadores por teléfono, Señor, líbrame de los asaltantes de las combis, líbrame de la gente violenta, Señor, líbrame de las personas malas. Yo le añado: líbrame, Señor, de los satanistas, líbrame de los brujos, Señor, líbrame de todos los que profieran maldiciones contra mí, líbrame de todo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos rodeados de todas estas maldades. Ahora, nosotros pensamos que las cuestiones del satanismo están muy lejanas, ¿no, hermanos? Están muy cercanas. Tú no sabes si el vecino es satánico. Tú no sabes si el vecino de enfrente es narcotraficante. Tú no sabes si el vecino se dedica a asaltar gente, no sabes si es violador. Entonces, esa oración es continua, de continuo. Y hermanos, de verdad que así sea, porque nosotros no sabemos orar. Necesitamos que nuestra oración tenga la claridad de lo que el Espíritu Santo quiere por las Escrituras. No puedes salirte de tu casa sin estos principios que Jesús nos dio. Ya es en verdad un milagro salir en esta ciudad, hermanos. Es un milagro regresar con vida. Y si no, pregúntenle a varios hermanos que han matado gente al de al lado y por la misericordia de Dios no te tocó a ti. Pero pudiste haber evitado eso si te pusieras a orar: líbrame de todo esto. Líbrame del momento de la tentación. Le estaba leyendo una nota rápidamente, hermanos, no les quito más el espacio, de 3 jóvenes que desaparecieron en Jalisco. Y resulta que dicen que estaban investigando por qué habían matado a esos 3 jóvenes y todo eso, y lo que dijo la policía en su investigación dice, es que estos jóvenes estaban en el lugar equivocado, en la hora equivocada, en el momento equivocado, o sea, los confundieron y los mataron. Alguien pudiera decir, bueno, ya les tocaba, quizás. Líbranos del momento equivocado, de la hora equivocada, de la circunstancia equivocada. Y últimamente en mis oraciones por la noche, hermanos, ¿sabes qué oro? Señor, líbranos de las catástrofes naturales, líbranos de los temblores. Que yo creo que es algo de lo cual tenemos que estar orando, hermanos.
Líbranos de que alguien se meta a robar en la casa. Líbranos, Señor, que tengamos sueños opresivos. Líbranos de toda situación mala por la noche. Líbranos, Señor. Es una necesidad, hermanos. Como que realmente la vida es una lucha realmente espiritual. Desde que empiezas, pides la bendición de Dios, te acuestas, le das gracias a Dios por lo que Él te guardó, y viene otro periodo, lo que es la noche. En una ocasión platicaba con algunos doctores respecto a las situaciones de por qué las enfermedades se agravan por la noche. Y la respuesta que me dieron suena lógica, pero decían, es que cuando estás en el día estás ocupado, tus pensamientos, tu mente, el ruido, los distractores, dice, pero en la noche estás en un estado de mucha quietud y eres más consciente de tus dolores, eres mucho más consciente de tus angustias, eres más consciente de todo. Y yo te voy a decir algo, eres más consciente de lo espiritual en la noche. Por eso, el que no tiene una vida de oración continua con Dios, profunda, es muy factible que tengas sueños que te atormentan, es factible que tengas sensaciones espirituales desagradables. Y hermanos, desde que yo dedico un buen espacio a orar por la noche, por todo lo que te digo, yo no he tenido este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es un periodo largo donde vamos a estar en un estado de estar dormido, de ser sensibles a lo espiritual. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces la oración es una necesidad. Bueno, vuelvo a hablar después Jesús del perdón y me voy a detener yo aquí. Lo que Jesús habló, hermanos, créemelo, es una oración completa, amplia, que abarca las necesidades más importantes de nuestra vida, de nuestra alma, y que si las vives diariamente serán una fuente de bendición para ti. Y yo te invito, hermano, a que lo hagas, que ores por tu salud. Se ora por la salud en la mañana y se ora por la salud en la noche. Se ora porque en la mañana porque Dios te dé fuerzas y te dé vitalidad. Se ora porque Dios te guarde en el día, porque te dé fuerzas, porque te dé energía, porque hagas bien las cosas que tienes que hacer para tu trabajo, para tu familia. Y al final le das gracias por todo lo que Él te ha dado, y otra vez en el periodo de estar dormido, que representa también la muerte. Y Dios nos va a guiar más allá de la muerte. Que podamos abrir los ojos a una resurrección de un nuevo día. Y que cada momento, hermanos, cada día podamos glorificar a Dios y caminar con Él. Por último, termino, hermanos, que un comentario que yo hice también a mi familia es que Dios ha sido muy bueno con su pueblo Israel, porque es muy difícil que ellos se pierdan. Sabemos que ahorita no tienen a Jesús y que no han conocido al Mesías y que están en un estado de incredulidad y que esperamos algún día ellos crean como nosotros hemos creído en el verdadero Mesías. Pero fíjate cómo Dios los blindó, hermanos, como a nosotros nos ha bendecido mucho más todavía, pero fíjate, a ellos les dio los mandamientos, o sea, les dio la ley de Dios, les hizo milagros, cayó el maná del cielo. En sus casas, en los postes, tienen una cajita que le llaman la mesuzá. Cuando tú vayas a una casa judía, busca ahí en sus postes de sus puertas, de los cuartos y de la entrada principal, una cajita pequeña que está inclinada hacia adentro un poquito. Esa es le llaman mesuzá, y ahí tiene un rollo de la Biblia donde dice que esto lo escribirás en los postes de tu casa, etcétera, etcétera. Y para ellos es como una protección. Y bueno, creen tan fielmente en eso que la tienen que revisar, escribas y no sé qué, para que esté escrito perfectamente, porque si alguna letra le falta, puede ser una maldición a la familia. Bueno, entonces ellos entran a su casa, está ahí la cuestión de la cajita, la mesuzá. Llevan en la cabeza
¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Gracias, la kipá, que representa la reverencia a Dios y todo esto. Tienen la circuncisión, que cada vez que van a hacer pipí se acuerdan del pacto, hermanos. Bueno, por todos lados tienen que recordar los mandamientos de Dios, que son el pueblo escogido, que son el pueblo apartado. Llevan también un manto de rezos adentro, donde les cuelga les llaman tzitzit o unos cordoncitos, que representan los 613 mandamientos. Entonces, ¿se acuerdan ahí? Y cuando se ponen el manto de rezo, también se acuerdan de que tienen que guardar los mandamientos de todo, hermanos. Yo creo, hermanos, que Dios los blindó de tal manera que si ellos viven todos los días esos preceptos, es muy difícilmente que el mundo los absorba. Pero tristemente, ya será tema de otra plática, hermanos. Se perdieron la mayoría de las tribus cuando dejaron de vivir estas cosas que Dios les estableció. Y 10 tribus de Israel están perdidas en el mundo entero, hermanos. Solamente se quedó Judá y José. Entonces, ese es el gran dilema que tienen algunos. Y dicen que en el mundo entero están esparcidas las 10 tribus de Israel. O sea que tú eres judío. Y si no eres de sangre, eres en la fe, hermanos. Porque verdaderamente judío no es el que él lo es en la carne, sino en la fe de Jesús, hermanos. Pero a nosotros nos ha dado, hermanos, más que todo eso juntos. ¿Sabes qué nos ha dado Dios? Su Santo Espíritu. Y nos ha dado las Escrituras. Hermano, de verdad, el que se pierde es porque realmente, hermano, no ama a Dios y no quiere entrar en la eternidad con Dios. Nos ha puesto Dios todas las cosas para que lo amemos con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios es real, hermanos. Jesús viene por su iglesia. Que sigamos para adelante, hermanos, y oren, hermanos, oren. La lucha espiritual es muy fuerte. La confusión religiosa viene como no tienes idea. Que Dios nos ayude y nos guarde. Los tiempos están muy, muy difíciles, hermanos. Ora por el país, que vivamos quieta y reposadamente. Oremos para que el reino de Dios se establezca con poder en la tierra. Que Dios nos ayude. Hacemos una oración, hermanos, por favor. Tuyo es el poder, Señor, y la gloria, y los pactos, Señor. Tuya es la alabanza, Señor. Te damos toda la gloria hoy por todos los siglos, Señor. Porque, Señor, tú nos has rescatado de todo pecado, de toda maldad, Señor. Ayúdanos a vivir rectamente en esta tierra. Ayúdanos a conocerte cada día, Señor. Padre, que cuando abramos nuestros ojos, lo primero que busquemos sea tu rostro, Señor. Que te anhelemos con todo nuestro corazón. Que entendamos que en esta vida no podemos ya vivir sin ti, Señor. Que cada decisión, por pequeña o grande, Señor, tú eres el que nos va a guiar a tomar la mejor decisión. Yo te pido particularmente por nuestros jóvenes, que sean llenos de tu Santo Espíritu, que te busquen con todo el corazón, Señor, que conozcan a un Dios vivo, Señor, que no conozcan, Señor, una tradición, sino que te conozcan a ti verdaderamente, Señor, que sea derramado el Espíritu Santo sobre ellos, Señor, que puedan ser atraídos a ti, Señor, que hagan pacto con sus ojos, con su corazón, con su mente, Señor, para buscarte a ti con todas sus fuerzas, Señor. Yo te pido por las familias, Señor, que les guardes, Señor, de esta ola de inmoralidad, Señor, y del mundo, Señor, que viene, Señor, como una inundación, Señor. Que tu pueblo, Señor, permanezca en la fe, en el amor y en la esperanza, Señor. Oh Dios, en medio de todas las angustias, Señor, seas tú nuestra fortaleza y nuestro galardón, Señor.
Seas tú, Señor, nuestra torre fuerte, Señor. Líbranos del mal, Señor. Líbranos de toda enfermedad, Señor. Líbranos, Señor, de toda opresión demoníaca, Señor. Líbranos de toda persecución, Señor Jesús. Y aún, Señor, que nuestro país, Señor, sea guiado por tu poderosa mano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Solamente ya para que se vayan, les pido sus oraciones. Este viernes y sábado tenemos el retiro de la familia en Xonacatlán, para que oren por esto, hermanos, por favor. Y que Dios les bendiga, estamos en contacto. Cualquier cosa, por favor, acérquense a Dios. El hermano Pedro va a pedir la ofrenda para Ciudad Valles. Y si algo hay para Rubí, con la hermana Sandra. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, hermanos. Vamos a